Bueno, en honor al tiempo, muy buenas tardes a los presentes. Vamos a comenzar nuestra clase que corresponde a la fecha 18 de septiembre del 2020. ¿Verdad? Tenemos seminario contable 2 aquí. Y hoy vamos a seguir hablando sobre la unidad 1 que habla sobre la legislación. ¿Verdad? Habíamos hablado de la ley 1034 en la clase pasada. Y habíamos nosotros también manifestado algunas disposiciones generales, ¿verdad? Que son obligatorias contablemente hablando para una determinada organización. Tocamos en un punto de la clase pasada la parte de rúbrica de estos libros. ¿Cuáles son esos libros obligatorios? Según la ley 1034 habíamos dicho que son libro diario, que son el libro mayor, el libro inventario, el libro de compras IVA y el libro de ventas IVA en este caso, ¿verdad? También dijimos que la ley prevé, o en este caso, ¿verdad? Establece que estos libros tienen que estar rubricados, ¿verdad? Yo les prometí que para esta clase le iba a presentar, por ejemplo, un libro y la rúbrica le iba a mostrar qué es, en este caso esto es el libro, ¿verdad? Y ahí podemos ver la rúbrica, ¿verdad? Que corresponde en este caso, ¿verdad? Al efecto, ¿verdad? Y dice Dirección General de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio, y en el sello y las firmas en este caso están estampados, ¿verdad? Que este libro pertenece o está destinado exclusivamente al libro diario, ¿verdad? Y acá como podemos ver en las hojas, en cada hoja están selladas, que es la parte del registro, ¿verdad? Por esa razón son que los libros no pueden ser, en este caso, ¿verdad? Eh, Mutilados, inutilizados, ¿verdad? Y la secuencia, ¿verdad? Y como pueden darse cuenta, el libro diario es común y corriente como nosotros lo hacemos en clase, ¿verdad? Es la misma cosa, no hay mucha variación, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Eso a modo de introducción y entre paréntesis, como se diría, ¿verdad? Referente a la parte de los libros obligatorios, ¿verdad? Que encontramos en la ley 1034, ¿verdad? Ahora vamos a compartir pantalla nuevamente, ¿verdad? Para poder dar continuidad a ese proceso y vamos a estar hablando exclusivamente sobre la parte de la legislación, en este caso comercial, ¿verdad? Siempre siguiendo con la ley 1034. Estos materiales que yo le estoy dando más o menos como un recopilado en este caso, ¿verdad? De lo que es la ley en sí, ¿verdad? Y algunos puntos específicos que son necesarios que ustedes sepan y manejen, ¿verdad? Eh, bueno, entonces en esa parte vamos a estar viendo nosotros, ¿verdad? La parte de los contenidos que tenemos que acá presentar para desarrollar, ¿verdad? Bueno, entonces en la primera proyección vamos a hablar sobre los libros y documentos comerciales. O sea que todo este apartado va a ser exclusivamente sobre libros y documentos comerciales. Y primero tenemos la primera interrogante, ¿verdad? ¿Cuánto es el capital mínimo para que un comerciante registre sus operaciones en los libros de contabilidad? Me dice. Como respuesta tenemos que el capital mínimo para que un comerciante registre sus operaciones en los libros de contabilidad, en este caso, tiene que ser de 1000 jornales, ¿verdad? 1000 jornales mínimos, ¿verdad? Y entre paréntesis hace la pequeña acotación, la pequeña aclaración. Dice, no confundir el capital mínimo para constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, que es de 2000 jornales mínimos. Entonces, contablemente hablando, según la legislación, la ley 1034/83, ley del comerciante, establece que los comerciantes que registren operaciones
por un valor de 1000 jornales mínimos, ya están obligados a tener estos libros de contabilidad. ¿Cuáles son estos libros? Los 5 que les mencioné ya la clase pasada y que hace rato estuvimos remarcando también acá, volviendo a decir, ¿verdad? Entonces, el capital mínimo en este caso es de 1000 jornales mínimos. Siguiente, ¿cuáles son esos libros obligatorios según la ley 1034 y por la resolución general número 412 del 2004? Los libros obligatorios que tiene que tener el comerciante son 5, que es el diario, el inventario, el mayor, compras y ventas. Son los 5 libros contables obligatorios según la ley 1034. O también conocido como libros contables. ¿Cuáles son los libros contables? Si se les dice, por ejemplo, son estos. Porque están también los libros sociales. ¿Qué son los libros sociales? Son aquellos que son exclusivos de tipos de sociedades, por ejemplo, sociedad anónima, SRL, ¿verdad? Y después están los libros laborales también. Entonces, esas son las formas de preguntar. ¿Cuáles son los libros contables? Son estos 5. ¿Cuáles son los libros sociales? Y tenemos los que son de sociedad. ¿Cuáles son los libros laborales? Y eso también. Eso en legislación laboral o derecho laboral. Seguramente van a estar viendo más adelante, si es que ya no dieron, ¿verdad? Bueno. Seguimos nosotros con nuestro tema, ¿verdad? Y en la siguiente pregunta, ¿qué se requiere para el empleo de medio magnético u otros sistemas modernos de contabilidad? Cuando estamos hablando de sistemas modernos, estamos hablando, por ejemplo, de un sistema contable, de un software contable, ¿verdad? Lo que hoy en día se está utilizando bastante para que nosotros podamos, en este caso, llevar una contabilidad, en este caso, ¿verdad? Más práctica, con mayores resultados positivos y empleando el menor tiempo posible, porque eso es lo que se busca hoy en día, ¿verdad? En menor tiempo, producir mejores resultados. Eso es lo que se busca hoy en día dentro de la contabilidad, es lo que se busca también del contador, que sea proactivo en este caso y que sea capaz en este caso, ¿verdad?, de emitir estos reportes, ¿verdad?, de una manera rápida, oportuna, precisa, ¿verdad? Y que abarque y que presente toda la información requerida. Bueno, entonces, según la legislación, según la ley 1034, ¿qué es lo que se necesita? Y nos dice que se requiere una autorización especial de los organismos jurídicos, fiscales o tributarios pertinentes. No es que de repente yo quiera usar nomás ya el sistema contable y lo utilizo, ¿verdad? Cualquier profesional contable puede hacerlo si quiere. Ahora, ¿dónde está el tema de la utilización bajo licencia? En este caso, ¿verdad? Y para lo cual es importante pedir, en este caso, ¿verdad?, autorización a los organismos jurídicos, fiscales y tributarios, como dice acá, cuando no queremos llevar en forma manual los libros. O sea que, si yo no quiero hacer esto, si yo no quiero escribir todo mi libro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pedir autorización. ¿Para qué? Para que ellos me autoricen a utilizar este software, en este caso, ¿verdad? Y ellos puedan entrar a monitorear qué es lo que yo registré ahí y cómo lo tengo. Entonces, para esa razón es esto. O sea que si yo tengo el software contable, en este caso registrado, por ejemplo, en la página de la SED, tengo la autorización, yo me olvido de estos libros manuales, los libros contables manuales ya voy a dejar de lado. Esa es la razón. Ahora, yo puedo comprar la licencia, en este caso, del sistema contable, ¿verdad?, del analista o del informático, ¿verdad?, que me vende para que yo pueda realizar las operaciones. Yo realizo todas las operaciones, yo utilizo el sistema, tengo mi diario, saco mis reportes, mi balance, todo lo que vos quieras, pero después lo tengo que transcribir otra vez a los libros, que es lo que la gran mayoría hacemos, ¿verdad?
porque es lo más práctico, ¿verdad? Vos podés tener en este caso, ¿verdad? El sistema, lo utilizás y una vez que te emiten los reportes necesarios y pertinentes, entonces vos adecuás nomás ya en este caso, ¿verdad? A las resoluciones, como ser la parte de los estados financieros. El sistema te va a lanzar tu balance y tu estado de resultado, ¿verdad? Que es lo que nosotros eh, hacemos al terminar un ciclo contable o un ciclo económico dentro de una determinada empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El reporte nosotros adecuamos a, a la resolución 49, que es la que actualmente está vigente, ¿verdad? Y que también la NIC número 1 habla sobre la presentación de los estados financieros, ¿verdad? Entonces, lo único que hacemos es adecuar ese mismo reporte al formato de la resolución 49, que es la forma en que se tienen que presentar estos estados financieros. No es que los estados financieros sean algo diferente. El estado financiero viene a ser el conjunto de una determinada información, como ser 5 reportes que están compuestos. Número 1 es el balance general. Número 2 es el estado de resultado. Número 3 es el estado de flujo efectivo. Número 4, el estado de variación de patrimonio neto. Y el número 5 son las notas a los estados contables. Eso vienen a ser los 5 reportes que componen los estados financieros. Y estos estados financieros, ¿verdad?, se realizan de las operaciones que la empresa realizó en el año. Ustedes están acostumbrados a hacer un libro diario. Se hace el libro diario primeramente. Después se hace el libro mayor, se hace el balance suma y saldo, se hace el balance general con el estado de resultados. Así mismo como ustedes aprendieron contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3. Entonces eso nada más es lo que se traslada al formato de la resolución 49, que es la forma de presentación de los estados financieros, ¿verdad? Es la misma cosa, ¿verdad? Bueno, siguiendo entonces con este tema, tenemos en el siguiente punto los asientos en el libro diario. ¿Qué periodo máximo de englobe pueden tener? El famoso tema que cuando las empresas tienen grandes movimientos, ¿verdad?, o manejan gran cantidad de facturación, entonces tenemos que, si nosotros vamos a estar registrando por comprobantes, por ejemplo, en un mes puedes tener 200 comprobantes, ¿verdad?, solamente de compra, ¿verdad? Entonces 200 por 12, ¿verdad?, ya van a ser en este caso 2.400 asientos, si es que vos vas a estar registrando por cada operación, ¿verdad? Entonces, y después tenemos la parte de ajustes, tenemos la parte de sueldos, ¿verdad? Y eso cuánto me va a estar sumando, ¿verdad? Entonces voy a tener como 3.000 asientos, ¿verdad? Entonces, para no hacer los 3.000 asientos, ¿qué me dice la ley que yo puedo hacer? Me dice que no se puede comprender periodos mayores a un mes. Y se debe proceder a individualizar las cuentas deudoras de las acreedoras. ¿Qué quiere decir eso? De que yo puedo tomar los movimientos de un mes y puedo hacer un solo asiento por cada mes. Y yo tengo que individualizar ahí, por ejemplo, va a ser caja por todas las entradas que tuve, va a entrar caja. Y va a salir caja también por todas las salidas que tuve en el mes. ¿Se entiende? Entonces, podemos nosotros englobar todas las operaciones que se hizo en un mes y registrarlo en un solo asiento dentro de mi libro diario, ¿verdad? El libro diario que es de este libro estamos hablando. No en el sistema contable. En el sistema contable nosotros vamos a tener que proceder a registrarlo en forma unificada, ¿verdad? Por cada comprobante. Después en el sistema, pues en este caso puede ir la cantidad que exista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema tiene mucha memoria, como se dice, y puede incluir gran cantidad de información. Ahora, pero ustedes se pueden estar preguntando, ¿pero por qué no se copia nomás cada asiento como está? ¿Verdad?
puede ser también. Bueno, que se copie entonces, hay 3.000 asientos, que se hagan los 3.000 asientos. ¿Dónde está el problema? De que este libro se tiene que comprar, este libro se tiene que rubricar, y por cada hoja que se le asigne el sello, te están cobrando en registros públicos, que había sido hace 3 años, después la última vez que yo mandé a rubricar, estaban cobrando ya 1.000 guaraníes por cada sello, por cada hoja. Y te sellan en este caso, hecho y reverso. Entonces, te sale 2.000 guaraníes cada hoja, porque las hojas están numeradas por cada carilla. Entonces, si te van a cobrar ahí, entonces, ¿cuánto vas a pagar si es que vas a hacer, por ejemplo, los 3.000 asientos? Vas a estar gastando 200 hojas del libro por cada ejercicio. Entonces, ahí medio que la empresa, en este caso, el propietario, el contribuyente, te va a decir, no, tenemos que ver otra forma. Entonces, la otra forma de ahorrar un poquito en esto es empleando, en este caso, el registro en forma englobada, ¿verdad? Que es en forma de resumen y que puede abarcar un mes, ¿está? Entonces, eso es la parte de registros, en este caso, o englobes por un mes. Eso me permite la ley hacer. Está permitido hacer por ley. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién lleva la contabilidad y qué responsabilidad tiene sobre la veracidad de los mismos? Interesante pregunta. ¿Quién lleva la contabilidad? ¿Verdad? En este caso debe llevar un contador matriculado, me dice la legislación. O sea que no basta con tener solamente título, ¿verdad? Nosotros tenemos que matricularnos. Hasta ahora, ¿verdad? Actualmente en Paraguay no existe una institución encargada específicamente de otorgar esta matrícula, ¿verdad? Y el que no tenga la dichosa matrícula, por ejemplo, no pueda trabajar. No existe una institución que diga, por ejemplo, bueno, yo te doy la matrícula y si vos no tenés esa matrícula no podés trabajar. Como el caso de los abogados, como el caso de los escribanos, por ejemplo, si ellos sin matrícula, ellos no pueden ejercer, no pueden hacer nada. Nosotros, los contadores, sí podemos ejercer la profesión, ¿verdad? Independientemente a si tenga o no matrícula. Tenga yo un título, ¿verdad? Universitario, la carrera terminada con mi título, yo ya puedo ejercer. Ahora, depende ya de la empresa donde yo me vaya a trabajar para que yo, en este caso, ¿verdad? Sea aceptado o no, con o sin matrícula. Ahora, tenemos sí una institución que está encargada, ¿verdad?, de emitir una matrícula para los contadores, tener un registro y matricular a los profesionales contables, ¿verdad?, que es el Colegio de Contadores del Paraguay, que es la institución encargada de regular nuestra actividad contable profesionalmente hablando. Pero como les digo, no está reglamentada o no está oficializada como para decir que el profesional que no tenga matrícula no pueda ejercer. No sé si me están entendiendo esa parte de que no existe una prohibición para ejercer si es que yo no tengo esa matrícula. Pero es importante que tengamos, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene eso? Llevamos una copia del título al Colegio de Contadores del Paraguay, la copia del título, y pagamos en forma anual, ¿verdad? Eh, por el registro que se nos asigne en este caso, ¿verdad? ¿Qué ganamos con esto? Ganamos mayor seriedad y respaldo en el trabajo, porque hay empresas que preguntan, ¿vos sos un contador matriculado? ¿Verdad? Yo particularmente trabajo con empresas que sondean, preguntan, ¿vos sos contador matriculado, verdad? Te dicen. Sí, les digo, ¿verdad? Porque yo estoy agremiado, estoy asociado al Colegio de Contadores de Paraguay. Es como pagar una cuota de socio de una cooperativa. Ustedes tienen que pagar por el registro al Colegio de Contadores del Paraguay, ¿verdad? Y ahí ellos les asignan ya este código con el número específico que tiene que ir por el nombre de cada profesional y a través de un sello para que ustedes puedan firmar los estados financieros, los reportes en este caso. Y le da mayor seriedad
al trabajo, por supuesto, ¿verdad? Que es lo que buscamos, ¿verdad? Ojalá que en un futuro no muy lejano se llegue a regular también nuestra profesión y seamos también así como los escribanos, ¿verdad? Que los escribanos tienen registros, tienen, por ejemplo, tasas de cobros de honorarios por cada tipo de actividad que desarrollan. Nosotros como contadores tenemos una infinidad de precios por ahí, incluso hasta en las redes sociales se ofertan personas que te dicen que te llevan el IVA por 50.000 guaraníes, que te llevan tu IRP por 90.000 guaraníes. Y eso es una competencia desleal totalmente. Tenemos que aprender nosotros a dignificar nuestro trabajo como profesional, porque nos está costando tiempo, dinero, y de nosotros depende. No andar cobrando una suma de 50.000 guaraníes, por ejemplo, que eso ya es un regalo. Mira que si te olvidas, por ejemplo, de presentarlo de repente y la multa ya es 50.000, y si vos vas a tener que pagar, porque evidentemente vos hiciste el acuerdo con el cliente, él ya te dio, y vos te olvidaste, vos tenés que pagar en tu ganancia, entonces tienen que ser un poquito celosos también por la profesión y por los que les costó a ustedes alcanzar el título universitario y no regalar el trabajo, ¿verdad? Entonces les digo, ojalá que en un futuro no muy lejano se pueda regular también nuestra profesión, nuestros honorarios, ¿verdad? Y se termine esta competencia desleal. Pero a pesar de existir tal competencia desleal, existen también trabajos, existen también clientes que son conscientes, ¿verdad? Y que prefieren contratar un servicio serio, personalizado, ¿verdad? Y que les sepa, en este caso, ¿verdad? Redituar con buen trabajo y correctas liquidaciones, ¿verdad? De la contabilidad, ¿verdad? Y no tenga problemas después. Siguiendo con este tema, nos dice que él mismo no es responsable de la veracidad de las operaciones, documentos y constancia en los que no ha participado ni intervenido, según la ley 1034. Obviamente nosotros como contadores no somos responsables de la veracidad de las operaciones. ¿Qué quiere decir veracidad? De que efectivamente esa operación, ¿verdad? Que él dijo, por ejemplo, bueno, ya que yo compré esta máquina por tantos guaraníes, ¿verdad? Yo, ¿dónde voy a saber si yo no intervení en la compra? Mi función, mi trabajo y mi responsabilidad es registrar esas operaciones. ¿Y cómo yo voy a registrar? Si me trae en este caso, ¿verdad? El comprobante, ¿verdad? El comprobante legal. Yo como profesional contable tengo que saber cuáles son los requisitos que tiene un comprobante para que sea legalmente válido, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber que tiene que ser una factura legal, que tiene que tener una numeración, tiene que tener un timbrado, tiene que tener una fecha de vencimiento, que la fecha de emisión de la factura tiene que estar dentro de los parámetros, ¿verdad? De la fecha de vencimiento, ¿verdad? Que tiene que contener los datos del comprador, que sería en este caso mi cliente, ¿verdad? Que tiene que estar ahí bien escrito, ¿verdad? Todos los procesos, los montos, que no tiene que tener tachaduras, enmiendas ni borrones, ¿verdad? Entonces, para mí ahí ya está reunido todos los requisitos para que yo pueda considerar como una operación legal. Pero, ¿dónde es mi responsabilidad? Que yo registré ese porque vi que todos los datos están correctamente. Pero de ahí a que se haya comprado o no la dichosa maquinaria, yo no sé. ¿Por qué? Porque yo no intervení en el proceso de compra, simplemente la registración. ¿Cuál es mi respaldo? El documento, el comprobante. Ahora, si el jefe, en este caso, me dice, mira, Emilio, me vas a registrar la compra de esta maquinaria, una maquinaria que cuesta 300 millones. Pero él no me trae una factura, ¿verdad? Y me dice, bueno, mira que yo ya compré, pagué. Acá está el reporte de la transferencia que hice 300 millones a tal empresa. Y agarro y yo registro en mi contabilidad la compra de maquinarias por 300 millones. Ahí sí yo soy responsable porque estoy registrando algo que no tengo a mano físicamente, el comprobante que me respalde esa transacción. Ahí sí yo soy responsable porque yo estoy registrando algo que yo no estoy teniendo. Entonces ahí están las dos caras de la moneda que tenemos que tener cuidado
bastante a la hora de ejercerla, pero tenemos que tener el documento respaldatorio siempre, que me justifique una determinada operación. Y siempre marcar esa pauta, ¿verdad? Con los clientes. Explicarle al cliente cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuál es la forma de hacer. Porque el cliente no tiene la obligación de saber todo y se supone que para eso está el profesional contable. El famoso, para eso te contrato a vos, para que vos me digas cómo hacer, qué tengo que hacer, de qué forma tengo que hacer. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer eso? Tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber, tenemos que leer, tenemos que capacitarnos. Y no solamente sentarnos y terminar la facultad y creernos ya astros, como se dice, ¿verdad? Saber todo. No, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir capacitando. ¿Por qué? Porque esto es cambio, 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 cambio constante. Cada año van surgiendo. Y el tema de la SED, sale una resolución, sale un decreto, se cambia todo. Así de simple es. Y nosotros tenemos que leer, tenemos que analizar, tenemos que interpretar. Entonces, lectura, muchachos. Lectura. Lectura comprensiva, como se dice. Tenemos que entender lo que leemos, tenemos que analizar, tenemos que interpretar para que podamos aplicarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué requisitos deben llevar los libros antes de ser puestos en uso? ¿Cuáles son los requisitos? Es lo que les estaba mostrando hace rato. El sellito, la dichosa rúbrica. Deben ser numeradas, cada libro tiene números, en este caso por cada hoja, tienen que estar rubricadas o selladas, dice. Entonces, ahí está lo que ya les mostré hace rato, que son los sellos. Y registrar el número de folios. En esta primera hoja, acá, en la primera hoja, ya en el sello me dice que está destinado al libro diario, entrada número en la hora específica, pertenece a la empresa tal SA, comerciante de esta plaza, y cuenta con 200 folios, del 1 al 200, que sería de la hoja 1 a la hoja 200 en este libro. Ahí ya está registrado, es esta parte, y el número de folios que contenga en el registro público de comercio. Eso es lo que, el requisito que tienen que tener los libros para que podamos utilizarlo, ¿verdad? Bueno, ¿en qué idioma deben ser llevados los libros de contabilidad? En idioma oficial. ¿Cuál es el idioma oficial? El castellano, ¿verdad? Por más de que nosotros seamos un país bilingüe y esté, en este caso, ¿verdad?, vigente el idioma guaraní y el idioma castellano, no se estila la la utilización del guaraní en este caso como idioma oficial en el país, pero sí el castellano. Entonces los libros tienen que ser llevados en idioma oficial, que es el castellano. ¿En qué forma deben ser llevados los libros de contabilidad? Me dicen, al igual que las facturas también, deben ser llevados por fechas de operaciones cronológicas. ¿Qué quiere decir eso? 1, 2, 3, 4, 5. No se puede saltear, no se puede volver a fechas atrasadas. Sin interlineados no puedo yo dejar ni un solo renglón. Yo tengo que hacer hasta donde llegue y después pase a la siguiente hoja. No hay nada, por ejemplo, ¿verdad? Como solemos decir y hacer, por ejemplo. Acá me sobra 2 relojes, no me voy a pasándome ya la otra hoja para no cortar. No. Se utiliza todo eso y lo que falta se pasa a la siguiente hoja. Transporte al margen no se debe hacer también. El transporte tiene que ir en la última línea, sí o sí. Ni dejar espacios en blanco. Eso es lo que dice también. No podrán hacerse enmiendas, en este caso, ¿verdad?, a raspaduras ni cualquier otra alteración. El libro tiene que ser perfecto, no tiene que tener borrón, tachadura, enmienda, ni nada que pueda hacer dudar su legitimación o su veracidad, ¿verdad? Entonces, si algo yo me equivoqué, ¿cuál es la solución? Tengo que hacer un contraasiento. ¿Qué quiere decir contraasiento? Que yo termino el asiento que hice mal, de la misma forma, simplemente doy la vuelta. Las cuentas que entran van a salir y las que salían, entran ahí, desaparecen. Y después de eso hago el asiento correctamente. ¿Ahí está? Entonces, esas son las formas en que se deben llevar los libros. Perfectamente, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué perfectamente? Para que no haga dudar del contenido, ¿verdad? Pues si está tachado, quiere decir que no, acá se alteró algo. Bueno, entonces, ¿qué se asienta en el libro diario? Nos dice que se asienta detalladamente en las operaciones diarias en orden efectuado de tal manera, en este caso, ¿verdad?, a identificar cuál es el deudor, cuál es el acreedor,
¿verdad? Y cada negociación realizada. Eso es lo que se busca en este caso y se asienta o se registra en el libro diario. Las operaciones realizadas diariamente en forma detallada. Eso es lo que se hace. Bueno, ¿qué se registra en el libro caja? Como su nombre lo indica, registramos los movimientos de efectivo, ¿verdad? Tanto entradas como salidas, y se presentan resúmenes de ingresos y egresos del mes. Si nosotros estamos aplicando o estamos utilizando un libro, ¿verdad? Caja, los movimientos de caja ya no se registran en el libro diario. ¿Por qué? Porque tengo un libro caja y acá ya van todos los movimientos de caja. Entonces, si yo tengo acá mi libro caja y tengo mi libro diario otra vez, voy a duplicar los registros. Entonces, si uso el libro caja, no registro más nada que ver en efectivo en el libro diario. O elimino el libro caja y uso el diario directo, que es menos complicación. Cita que se registra en el libro inventario. Primero se registra siempre la situación patrimonial al iniciar las operaciones, ¿verdad? Con la indicación siempre de la valoración numérica, ¿verdad? De los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Activo, pasivo y patrimonio neto. También se deben registrar ahí la situación patrimonial y los resultados que correspondan a la finalización del ejercicio, con un cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, ¿verdad? Entonces la situación patrimonial al inicio o la situación patrimonial y resultado al cierre. Esas dos cosas son las que se registran en el libro inventario. ¿En qué periodo el comerciante confecciona el balance general de sus operaciones? Debe confeccionar dentro de los 3 primeros meses de cada año, que contendrá la relación precisa de bienes, créditos y acciones, así como sus obligaciones pendientes a la fecha del balance. Los balances nosotros tenemos que confeccionar una vez terminado el ciclo económico, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahí empezamos a hacer su cuota. Por eso dice los 3 primeros meses, ¿verdad? De cada año. ¿Por qué? Porque dentro de los 4 primeros meses, ¿verdad? Sería un mes después, ya se presenta el balance a la SED. O sea, vence Irasis, que era hasta el año pasado. Hoy en día, con la implementación de la ley 6.380, ya se conoce como IRE, Impuesto a la Renta Empresarial. En el cuarto mes vence. Entonces tenemos del mes 1 al mes 3 de cada año al iniciar para poder cerrar o poder confeccionar el balance. Bueno, ¿cuánto tiempo es la duración máxima de un ejercicio económico? Eso es categórico, es unificado, ¿verdad? Y es sencillamente un año. No podrá exceder de un año. O sea que es la duración máxima de cada ejercicio es un año. ¿Por cuánto tiempo deben ser guardados los libros y comprobantes? ¿Y desde cuándo se cuenta el plazo? De la famosa prescripción. ¿Por cuánto tiempo tengo que guardar? Por 5 años. La ley de la prescripción. ¿Qué quiere decir prescripción? Quiere decir que ya pierde valor, pierde curso legal. Transcurridos los 5 años, a mí nadie me puede venir a reclamar nada. Por decirles, yo pude haber evadido impuestos, no tengo la factura de una operación que yo declaré hace 6 años atrás. Hoy se percata el fisco, no me puede reclamar. ¿Por qué? Porque pasaron ya los 5 años, ya prescribió eso, o sea que queda sin efecto. Ahora, si es, por ejemplo, 4 años, 11 meses, 360 días, 365 tiene el año, el fisco, ¡paz!, me notifica. Todavía no prescribió, y tengo que hacer todas las rectificativas y pagar. Y ahí el saldo excedente hace 5 años atrás se empieza a computar desde esa fecha el impuesto y hasta la fecha de hoy. Interés, mora, todo eso se va a sumar. Bueno, los comprobantes se empieza a contar desde la fecha de la emisión. Si yo emití hoy, 18 de septiembre, a partir del 18 de septiembre en adelante, empieza a regir. Los libros, desde la última registración efectuada. Y si yo terminé, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2000, a partir del 31 de diciembre del 2001 es un año. ¿Se entiende? Entonces, así se cuenta. Los comprobantes desde la fecha de la emisión.
y los libros desde la fecha de la última hoja utilizada. Bueno, eso es en cuanto a documentación. Ahora vamos a la parte de exhibir los libros. Vamos a exhibir los libros. Como prueba, me dice. Si yo digo, cualquiera puede exhibir los libros y registros del comerciante, ¿verdad? Entonces la respuesta es de ninguna manera, es no. Solo a instancia de partes en los juicios sucesorios, ¿verdad? Donde la comunidad de bienes y administración o gestión mercantil o liquidación de acreedores, donde estas dos personas son parte. Solamente ahí se pueden exhibir los libros contables, estos libros, a eso me refiero. La siguiente acotación también habla de eso, que solamente la exhibición puede darse cuando el dueño sea parte del juicio. Obviamente, si yo soy dueño de este libro y yo estoy en juicio, se puede utilizar como prueba. Los libros de los corredores rematadores pueden exhibirse sin que ellos sean parte del juicio. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque son personas asignadas para hacer esa tarea. Entonces ellos están asignados para hacer eso y dejan en poder de la empresa. Entonces se pueden exhibir sus libros. ¿Los libros auxiliares son exhibidos de la misma regla que los principales? Perfectamente. Si no es parte el propietario, no se puede. ¿La obligación de exhibir el libro solo le corresponde al comerciante? La respuesta es no. Supongamos que el comerciante, propietario del comercio, fallece y se quedan los herederos. Entonces, los herederos le corresponde la exhibición de los libros. O, en este caso, se vendió, la empresa absorbió por un pasivo que tenía, esa persona que absorbió es la encargada del civil. Entonces, no solamente le corresponde al comerciante. Los libros, registros y comprobantes serán emitidos en juicio como medio de prueba. Obviamente, si estamos en un juicio comercial, los libros son una prueba. Después, el adversario no puede aceptar pruebas de los asientos y comprobantes que le sean favorables y desechar los que le perjudiquen. La respuesta en este caso es sí, porque no podemos nosotros tener solamente lo que me va a beneficiar y yo voy a sacar lo que no, ¿verdad? O sea, no puedo hacer eso. Eso es lo que me dice. Si el juicio se efectúa entre un comerciante y otro que no es, los libros y registros solo no sirven de prueba, dice. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque solamente servirán como principio de prueba. ¿Por qué? Porque uno es comerciante y el otro no. Por esa razón. De la competencia comercial, nos dice que el comerciante, en este caso, ahora puede ejercer el comercio libremente. También se puede ejercer si no lesiona intereses de la economía nacional. Y también se habla de la competencia comercial se sustituye a una zona o actividad determinada y no puede ser más de 5 años. Que también el proveedor es el único, ¿verdad? De un servicio X, ¿verdad? O de un producto está obligado a suministrarlo a todos los interesados en igualdad de condiciones y precios. Los monopolistas, ¿verdad? Competencia desleal. ¿Qué se considera competencia desleal? Por ejemplo, usar nombres y signos distintivos que puedan causar confusión en un producto. Imitar productos de un competidor realizando en este caso un acto susceptible de crear confusión en los productos. Por ejemplo, difundir noticias o apreciaciones de los productos o actividades que puedan dañar la imagen de otros productos. Utilizar directa o indirectamente cualquier medio contrario para que vaya en contra de los principios éticos. Por ejemplo, Coca-Cola, yo puedo crear mi bebida, utilizar el sabor cola, pero no puedo utilizar nada que tenga que ver con Coca-Cola. Eso es una competencia desleal. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, en este caso, creando confusión. Transferencia de un establecimiento comercial. El establecimiento comercial viene a ser el comercio. Y cuando yo voy a transferir eso a una persona, entonces tengo que transferirle todo, las instalaciones, las mercaderías, el nombre, el derecho, la patente, las marcas, los dibujos, los modelos, todo le tengo que transferir. Y acá siguiendo con esa transferencia tenemos el detalle de cómo lo tengo que hacer. Entonces la transferencia de un establecimiento viene a ser en este caso todo. Y eso se tiene que publicar en un diario de gran circulación para que todas las personas se enteren de que yo ya no soy propietario de ese establecimiento y que transferí todos los derechos a una tercera persona. Entonces, eso es lo que se hace en cuanto a establecimientos. Yo entrego todo y tengo que dejarlo
por escribanía, como se dice, y tengo que publicar para que todos sepan. No tiene que caber duda alguna, ¿verdad? Y si hay algo que cobrar, yo tengo que informar también. Si hay algo que pagar, yo tengo que informar. O sea que todo